se han transformado ya en un medio más de transporte en nuestro país. Cada vez más vemos autos, vemos monopatines, vemos ómnibus, así que la movilidad eléctrica, ya UTE anunció muchos lugares de carga de estos autos, pero para hablar del tema tenemos un nuevo columnista que le damos la bienvenida a 8 AM. Estamos con Fabricio González, creador del primer podcast de movilidad eléctrica en Uruguay, Volt FM. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bienvenido. Y en este primer tema hablemos de tu primer auto eléctrico. Qué importante es la elección del vehículo cuando uno decide comprar un auto eléctrico, ¿no? Bueno, ¿qué tengo que comprar de acuerdo a mi movilidad, de acuerdo a los kilómetros, de acuerdo a qué? ¿Qué tengo que tener en cuenta? Bueno, es una decisión bastante importante, seguramente también pueda estar en sus casas ocurriendo este tema, y bueno, y ahí, en base a eso, los aspectos que hay que tener en cuenta, primero que nada, es el tema de el precio. Hay como un mito de que los autos eléctricos son caros, ¿sí? Son muy caros, y en realidad sí, son caros, pero después hay que hacer como una cuenta de que qué tan caros puede ser según lo que yo lo utilice, ¿sí? Porque, o sea, sacarle provecho, digamos. Claro, exactamente. Porque si uno empieza a hacer las cuentas, por ahí cuando dice, sí, son caros, y miro solamente el precio de compra, ¿sí? Claro. Del auto eléctrico. Pero después hay todo un montón de aspectos que ocurren durante la vida útil, digamos, del auto. ¿Tenemos que comparar los dos autos, el de combustible y el eléctrico, sacar costos de uno y costos del otro para ver más o menos qué me conviene más? Sí, mira, un tip ahí que está interesante que pueden hacer es agarrás una libreta, una planilla de Excel, lo que sea, y agarrás y anotás cuánto te sale el auto eléctrico, cuánto te sale el auto a combustible que vos querés comprar. Y después hay que agregar, en un año, sumale la nafta que vas a tener que gastar, el seguro, la patente y el service, y la cuenta total capaz que te puede llegar a sorprender. Okay. Ah, mira. Sí. Pero para sacar bien la cuenta, ¿tiene que ser por un año o por los años útiles, digamos, del auto? En realidad, vos, con un año se supone que ahí ya si te da una diferencia sustancial, ahí ya como que te conviene. Después, ahí lo que varía es que cuanto más lo uses, más rápido esa cuenta te va a cerrar. O sea que si yo, no sé, soy una mona de casa y quiero un autito que muchas veces para llevar a los hijos al colegio, que vas, que venís, en la cortita, capaz que no me conviene un auto eléctrico. Y en la cortita posiblemente no saques tanto rédito. A lo que voy es más de cuántos kilómetros uno tiene que hacer por día para pensar en un auto eléctrico. Mira, la cuenta más o menos depende, por supuesto, del monto del auto eléctrico. No es lo mismo comprarse un auto eléctrico de $40.000, un auto de $20.000. Ahora también, por suerte, están bajando y hay muchísimas opciones de costos y de marcas para elegir. Pero aproximadamente si en el año, como una cuenta del año, haces cerca de 10.000, 15.000 kilómetros, a partir de esa cifra te empieza a convenir. Si lo usás en la cortita, capaz que estar dentro de la ciudad inclusive, o hacer algunos mandados, pero no mucha cosa más, ahí ya se complica un poco más porque en realidad el costo del mantenimiento y todo eso no justifica. O sea, en concreto es cuanto más lo uses, más vas a poder justificar esa diferencia de precio. Fabricio, yo quiero saber la cotidiana, ¿no? Porque hoy día tiempo mucho no tenemos, y uno cuando piensa en un auto eléctrico y en la carga, quizás se imagina tener que estar horas esperando que el auto termine de cargar. ¿Cuáles son las facilidades que yo tengo de repente en mi casa? ¿Lo puedo cargar en mi casa? ¿Cuáles son las facilidades que tengo en las rutas en Uruguay? ¿Cómo es la movida del tiempo de carga? Bueno, la realidad es que eso también es como un mito porque inclusive usándolo frecuentemente, por ejemplo, yo tengo uno y vengo a Montevideo, vivo en la costa y voy y vengo bastantes veces, a veces vos tendrías que cargarlo en tu casa, que la carga, ponerle que sea unas 6 u 8 horas, pero lo cargo una vez por semana. Igual hay carga rápida ahora, ¿no? En algunos puntos. Exacto, por eso depende mucho del uso. Una sola vez por semana en la larga, digamos. Una vez por semana, tiene 400 kilómetros de autonomía y en realidad me da para ir y venir bastante veces a Montevideo, dar vueltas, capaz que, no sé, en caso que lo use mucho más, serán 2 veces por semana, pero no es que voy a estar, no sé, yendo a un supermercado y capaz que te vas a ir corriendo a cargar 6 horas. Si tenés la tarifa eficiente de UTE, la pones a la noche y te sale más barato. Exactamente, sí. Sí, ¿y Uruguay está preparado para tener autos eléctricos? Porque vemos cada vez más.
Sí, mira, ahí hay un desafío interesante que en realidad, bueno, se están poniendo un montón de cargadores eléctricos, tanto de parte del gobierno, de parte de UTE, como de parte de privados. Sí, muchas marcas también están colocando en distintos lugares. Por ejemplo, en otros países hay lugares preferenciales, que esa idea se está copiando. Por ejemplo, no sé, en shoppings o en estaciones de servicio. Exacto. Sí. Y que de repente también, incluso en un shopping, que decís, bueno, voy a estacionar y capaz que hay lugares con cargadores eléctricos, pero están cerquita de la entrada. Entonces empiezan a aparecer esas cosas, acá en algunos shopping está empezando a pasar eso, y sí, hay bastantes cargadores, específicamente cantidad de cargadores, hay más de 150 cargadores en todo el país. Okay. Y van a seguir aumentando, sí. y es una mezcla entre cargadores lentos y cargadores rápidos. ¿Y qué sucede con las baterías de los autos eléctricos? Porque uno siempre les dice, bueno, es carísima, cuando la tengas que cambiar no te va a justificar. ¿Cómo es? ¿Es un mito o es realidad? Bueno, hay bastante de mito en ese tema. ¿Pero por qué? Las primeras baterías, tenemos que tener en cuenta también que esta tecnología está cambiando muchísimo. Muchísimo y muy rápido, ¿sí? Casi como los celulares. Imagínense, capaz que, no sé, hace 15 años los celulares no son como lo que es ahora, ¿no? Que son finitos y chiquitos, sino que por ahí era, hasta valijas eran antes, ¿sí? Y eso fue miniaturizando y mejorando hasta el día de hoy, que tenemos celulares que son súper pequeños y portables. Entonces, la tecnología de las baterías está yendo por un camino de ser más eficiente, de durar más, de ser muchísimo mejores. En concreto, te diría que eso es un mito. Hoy en día hay estudios realizados de que dicen que una batería puede durar más que la vida útil del propio auto. Mira. E inclusive también, hoy tenemos garantías bastante grandes de batería. Porque hay un mito... Así, yo a veces pienso, me acuerdo en realidad, cuando vienen esos temporales y que se inunda y ves autos que están llenos de agua. ¿Qué pasa con el eléctrico? Porque no pasó hace mucho, acá en Avenida Rondó y La Paz, sí, que se inundó y había pila de autos que quedaron realmente inundados. ¿Qué sucede en ese tema? Bueno, en ese tema, el eléctrico, aunque parezca mentira, sí, podría tener menos consecuencias negativas. Las va a tener igual, si se inunda muchísimo, pero puede tener menos consecuencias negativas que un auto a combustión interna, un autocombustible. ¿Y por qué? Porque es el tema del motor. La batería está sellada, ¿sí? Y el motor del auto eléctrico es extremadamente simple y está sellado también. Entonces, el problema en realidad con los autos a combustión cuando se inunda es porque se le mete agua por todos lados. Y prenderlo o después arreglar eso puede ser extremadamente costoso. En un auto eléctrico, al estar esas dos piezas principales selladas, las chances de que tenga un problema son bastante menores. Fabricio, yo sé que hay mucha gente que seguramente elija un auto eléctrico por los temas económicos, porque a la larga es más barato, porque puede ser más moderno. Si yo tuviera que elegir, lo haría por el tema del medio ambiente, ¿no? Por el de la sostenibilidad. ¿Qué beneficios nos podés contar en ese sentido y cómo ayudan a reducir la emisión, ¿no?, de combustión? Bueno, ahí hay una consecuencia directa, digamos, que es que al no estar, digamos, consumiendo petróleo y a su vez ese petróleo, digamos, se transforma en gases que contaminan la atmósfera, ahí ya hay una consecuencia directa. Y después hay otro tema que es importante y que no es menor, que en algunos países, y esto va a sonar bastante loco, pero en algunos países usar un auto eléctrico puede significar contaminar. ¿Por qué? Y eso es porque la energía eléctrica que viene de la línea, ¿no?, para cargar ese auto eléctrico está generada por fuentes principales, ¿sí?, que son contaminantes. Acá en nuestro país, por suerte, tenemos casi el 99% de la matriz energética que es de energías renovables. Entonces, tenemos energía que llega 100% renovable, por decirlo de alguna forma, o casi 100% renovable, y después se utiliza en el auto eléctrico. Entonces, se cumple esa premisa de que estamos contribuyendo con el medio ambiente. Siempre venimos de atrás, Uruguay, ¿no? Siempre, muchas cosas de atrás, porque yo he viajado hace 11, 12 años y en Europa el auto eléctrico ya era parte de la cotidianidad de la gente. Ibas a la calle y ya veía los cargadores. Lo que vemos en Uruguay 12 años después ya existe. Te propongo para la semana que viene hablar si Montevideo está preparada para los autos eléctricos. Perfecto. ¿Un adelanto? Más de lo que pensamos. ¿Ah, sí? Okay. Sí. Bueno, Bien. muy interesante. Lento pero seguro. Vivi. Lento pero seguro. Venimos de atrás pero venimos lentos. Bueno, venimos seguros. Gracias, Fabricio, por este aporte. Te esperamos la semana que viene para saber un poco más de esta movilidad eléctrica que nos inunda ya, porque muchos, bueno, en el canal hay varios, ¿no? Sí. Que tienen autos eléctricos. Y yo estoy pensando muy bien Yo también, ¿sabes? si me cambio. Para Sí.